Bienvenidos una semana más a Canal ATK. Hace unas semanas publiqué un vídeo que generó mucho interés sobre el Park Assist, que es el asistente de aparcamiento automático. Hoy vamos a ver cómo funciona el Park Pilot en combinación con las cámaras de visión periférica. El Park Pilot se compone en realidad de dos ayudas. Por un lado tenemos la ayuda de Aparcamiento Plus, que es un asistente que avisa visual y acústicamente sobre los obstáculos detectados delante y detrás del vehículo. Y por otro lado tenemos el asistente de aparcamiento posterior, y que su ayuda se basa en la cámara trasera. Empezamos con la ayuda al aparcamiento. El vehículo incorpora sensores integrados en los parachoques traseros, y en los parachoques delanteros. Estos sensores, cuando detectan un obstáculo, lo indican en la pantalla del sistema de infoentretenimiento. El alcance es de 1,2 metros para la parte delantera, 1,6 metros para la parte trasera y 0,9 metros para los laterales. A medida que nos acercamos al obstáculo, el color de las señales visuales cambia, empezando en color blanco para indicar que el obstáculo está a más de 30 centímetros. El color amarillo indica que el obstáculo además está en nuestra trayectoria y el rojo que estamos a 30 centímetros. La frecuencia de las señales acústicas también aumenta, y cuando lleguemos a 30 centímetros del obstáculo, el pitido será constante. También se puede saber si el obstáculo está delante o detrás por el tono del sonido. Este sonido se puede configurar en los ajustes de aparcamiento y maniobra. La ayuda al aparcamiento se activa automáticamente cuando engranamos la marcha atrás, o bien cuando circulamos hacia adelante a una velocidad inferior a 15 km/h y se encuentra un obstáculo. La ayuda se desconecta automáticamente cuando el vehículo circula hacia adelante a más de 15 km/h. Si no queremos que se active automáticamente, podemos deshabilitar esta función en Ajustes, Aparcar y Maniobrar. También puede activarse y desactivarse manualmente pulsando este botón. Y si lo que nos molesta son los pitidos y no queremos desactivar la ayuda, podemos silenciarlos con este otro botón. El frenado en maniobra tiene como objetivo minimizar el daño de posibles colisiones. Para que funcione, la velocidad de maniobra debe estar entre 2,5 y 10 km/h para la zona delantera y entre 1,5 y 10 km/h para la trasera. Pero como he comentado, el objetivo es minimizar el daño. El que sea capaz de frenar a tiempo o no depende de otros factores. En este ejemplo, la velocidad era un poco superior, y aunque he saltado el freno de emergencia, no ha evitado un pequeño golpe. No hay que confundir este asistente de frenado en maniobra con el del Exit Assist o ayuda al desaparcamiento, que tiene por objeto detectar tráfico circulando con el que podemos chocar al salir de un aparcamiento marcha atrás y que veremos en otro vídeo. El sistema de visión periférica, que viene de serie en algunos modelos y está como opción en el resto, incorpora 4 cámaras que facilitan aún más el aparcamiento y las maniobras.
Podemos elegir 4 vistas diferentes: delantera, trasera, derecha o izquierda. También tenemos unas simulaciones tridimensionales, como esta vista de pájaro, oblicua desde arriba o lateral oblicua. Pasando el dedo por la pantalla se puede cambiar el ángulo de visión. Esta otra vista está pensada para salidas estrechas hacia adelante con poca visibilidad. También tenemos una vista para aparcar en batería marcha adelante. Y esta vista de aquí se llama vista off-road o campo a través y resulta muy útil cuando la inclinación del terreno no nos permite ver lo que tenemos delante. Las cámaras laterales tienen sus propias opciones. Estas dos, para visualizar en la pantalla principal los lados derecho o izquierdo y poder rodear con más precisión los posibles obstáculos, o una combinada que permite ver los dos ángulos muertos a la vez. El menú de la cámara trasera nos permite seleccionar la vista recomendada para aparcar en batería o en línea. Al igual que en la cámara delantera, existe también una vista off-road para las inclinaciones y que también es muy útil si tienes remolque. También hay una vista para salidas estrechas hacia atrás con poca visibilidad. Y ya, para acabar, un par de informaciones sobre el asistente de marcha atrás. Las líneas verdes laterales representan la prolongación del vehículo y tienen una longitud de 2 metros. La línea verde horizontal nos indica más o menos 1 metro de distancia, y la línea roja o distancia de seguridad nos marca los 40 centímetros. Las líneas amarillas nos muestran la trayectoria del vehículo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis aprendido alguna cosa. Nos vemos la semana que viene. Adiós.